Aquí tenemos ya la maqueta lista. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, tenemos la línea, que son estos tres. Tenemos que suponer que esto es una caja, transformador en una caja. También esto es otra caja, que es donde va a estar fuera de la puerta de la casa el botón que pulsamos para que suene el timbre, y el timbre que va a estar dentro de la casa en alguna pared. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer? Esta es la línea que va a estar el vivo con el vivo del transformador, el neutro con el neutro del transformador, y la tierra no la podemos instalar ahora porque como no tenemos caja, eso lo veremos después en la instalación real. Al transformador llegan 120 volts entre el neutro y el vivo. Aquí, por estos dos, el primario y el transformador. Por el secundario sale el voltaje para lo cual está diseñado el timbre. En este caso es un timbre de 16 volts de corriente alterna, y siempre el transformador se debe escoger de acuerdo al voltaje del timbre. Ahora vamos a ver la instalación y vamos a hacer una probadita. Bien, aquí la tierra no la vamos a instalar ahora porque esto no lo tenemos en la caja, lo tenemos en la maqueta. El neutro con el neutro ponemos aquí, neutro con el neutro, ponemos el vivo con el negro del transformador, y como vimos en la pizarra, aquí entran 120 volts y por aquí salen 16 volts. Esto es un cable de bajo voltaje, igual que este que sigue acá. Ya terminamos la instalación en la caja donde está el transformador, puede estar fuera o dentro de la caja eléctrica, porque la línea entra en la caja eléctrica. Aquí tenemos el de bajo voltaje que está conectado aquí, estos dos tornillos. Entre estos dos tornillos hay 16 volts en este caso, los hay de 24 también. Viene aquí este cablecito de bajo voltaje. El negro sigue directo al timbre. El rojo se corta para poner el botón pulsor y sigue al timbre. Como se dan cuenta, si han visto los videos anteriores de instalación de luces, un pushboard, un botón pulsor, no es más que es un interruptor. Interrumpir el circuito de bajo voltaje para cuando apretemos mandarle los 16 volts al timbre. Vamos a poner corriente y vamos a probar. Ya tenemos todo. Al apretar aquí, en esta maqueta hemos entrado primero supuestamente a la caja del transformador. Vamos ahora a presentar, en el caso en que esta corriente entre primero aquí a la caja, o a la caja más cerca donde esté el timbre. La instalación es casi lo mismo con una pequeña diferencia. Bien, como pueden apreciar, ahora la línea vino aquí a la caja donde va a estar el transformador. Entra a la línea, como siempre, tiene que entrar al primario del transformador. Aquí el vivo, aquí el neutro, la tierra, ya hemos dicho, no lo podemos instalar porque no estamos en la maqueta, no estamos en la instalación real. 120 volts por aquí en el primario, salen los 16 volts por el cable de bajo voltaje. Uno de ellos, cualquiera de los dos, no importa porque esto es corriente alterna, en el secundario. Uno de ellos va directo al timbre. Va directo aquí al timbre. Y el negro, como ustedes pueden ver, se empalma aquí, sigue al botón y regresa el rojo al timbre de nuevo. Por supuesto, este cable va de la caja del timbre, donde está el timbre,
a la puerta de la casa, sea delante o detrás. Y este cable, por supuesto, va también del timbre. Al timbre siempre llegan los dos. El que va para afuera, para la calle, para la puerta de afuera, y el otro que va a la caja del transformador. Siempre. Un cable de bajo voltaje del timbre al transformador, un cable de bajo voltaje del timbre a la caja al lado de la puerta donde está el botón. Eso es todo, solo para que se dieran cuenta que la instalación es un poquito diferente, pero viene siendo lo mismo. Aquí, si ustedes ven, hay 3 tornillos. ¿Por qué? Porque muchos timbres vienen para poner un botón en un lugar y otro en otro. Y este tornillo aquí es para usar un sonido diferente, que las personas sepan según el sonido si están llamando, por ejemplo, por la puerta de atrás o por la puerta de adelante. Esa es la razón por qué hay 3 tornillos ahí. La instalación real la vamos a ver en el próximo video, que ahí es donde ustedes sí van a ver cómo se instala la tierra, bueno, y todo como siempre hacemos en todos los videos, igual que lo hicimos en la instalación de las luces. Entonces, ahora en el próximo video vamos... Este es el video número 19, en el número 19 parte 2. Vamos a estar haciendo esta instalación realmente, como se hace en una casa.